Muy bien, ¿cómo están todos? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta presentación donde vamos a revisar un poco de lo que fue el Congreso de Lean que acabamos de vivir este jueves y viernes. Por mi parte, yo hablaré un poco de lo que pude vivir el día jueves durante el Congreso. Nos acompaña también Anthony Frank, que está en línea también en el Zoom, para que pueda compartirnos también su experiencia del jueves y viernes y si hay alguno que también haya participado, podamos interactuar, poder sumar a esto que sería una especie de resumen de los highlights, los puntos más importantes que hemos visto en este congreso que acaba de llevarse a cabo en la ciudad de Lima, donde hay novedades interesantes, hay cosas que creo que muchos hemos visto en general en la construcción y creo que los siguientes días seguramente se van a ir revelando las presentaciones, diapositivas o por ahí algo más de material que el Congreso mismo nos comparta de lo que fue esta jornada de Lean Construction Perú 2025. ¿Ok? Anthony, ¿estás conectado? Si puedes activar tu micro, por favor. Hola, buenas noches, Rommel. Buenas noches con todos en la sala. Gracias, Anthony. Bienvenido a esta presentación. Listo. Gracias, Rommel. Listo. No sé si hay alguien más que haya participado en el Congreso que quiera intervenir. Igual está cordialmente bienvenido a poder aportar en todo lo que podamos sumar a este resumen, mapa mental que vamos a armar de este Congreso de LIM. Les he pasado al grupo WhatsApp, por si acaso, esta fue el listado de eventos o la programación, mejor dicho, de todo lo que fue el Congreso. El 18 y 19 se llevaron a cabo las conferencias, el 17 fueron los talleres, de los cuales no vamos a hablar mucho, creo que lo más importante o interesante es lo que han dicho los speakers entre el 18 y 19. Por acá van a tener todo lo que es el contenido. Ha habido sesiones en paralelo, así que probablemente va a haber alguna sesión en la que yo no he estado, Anthony no ha estado, pero creo que todo lo que podemos compartir va a sumar o les va a generar algo de intriga sobre lo que es la visión del Lean Construction Institute ahora. ¿Ok? Listo, ya te puedo ver, Anthony. Así que vamos a dar inicio. Listo. Entonces, para empezar, el Congreso se llevó a cabo este 18 y 19 de septiembre, el jueves y viernes, en la ciudad de Lima, en los auditorios del Hotel Sol de Oro. Y vamos a revisar rápidamente lo que fueron algunas de las conferencias y por ahí algunos comentarios de lo que creemos que ha sido relevante en las presentaciones. En primer lugar, la primera conferencia magistral la dio Luis Alarcón, donde habló del impacto de la colaboración, integración y comunicación en el desempeño de proyectos. ¿Ok? Por mi parte, durante las presentaciones o diapositivas se mostró mucha información, no solo de, de lo que es el estatus de la colaboración de los proyectos o de los proyectos colaborativos en Chile, sino que mostró aparte el ingeniero Luis Alarcón, mostró mucha data de qué, de resultados que tiene la colaboración, no desde el punto de vista del cual siempre hemos hablado, ¿no? De colaboración es buena, hay que colaborar. No, él sacó datos y estadística donde hacía una comparativa entre los contratos colaborativos y los contratos a suma alzada, los contratos diseño, construcción, los EPCM también, diseño, licitación y construcción. O sea, sacó los cuatro modelos de entrega que normalmente tenemos en el mercado y comenzó a compararlos, identificando que los tipos de contratos colaborativos tenían un porcentaje de éxito mayor que el resto. Incluso cumplían en términos de tiempo y costo comparándolo como una ventaja competitiva sobre otro tipo de contratos y nos invitaba a poder probar este tipo de contratos. ¿Correcto? Yo me quedo con esta parte súper importante. Anthony, ¿tú qué opinas, por favor? Y tal cual lo mencionaste, Rommel, fue el punto de partida de toda lo que es el Congreso y destacó bastante lo que los contratos colaborativos actualmente están ofreciendo al sector construcción, ¿no? Y además, otro punto importante que mencionó fue cómo las investigaciones se están dirigiendo, o al menos las que él está potenciando desde GEPUC, que él dirige en Chile, y también desde la Universidad de Berkeley, están enfocando hacia la organización en sí,
una especie de ciencia de la organización de un proyecto de construcción llevado a la colaboración en proyectos. Sí, como una ciencia de la organización, haciendo que la gente o el equipo sea más colaborativo, ¿o cómo lo veías? Sí, correcto. Y también múltiples teorías que brindó, ¿no? Que se están estudiando ahorita en la GPUC. Correcto, correcto. Sí, yo tengo por acá una lámina que me pareció la más interesante, que la voy a compartir, que creo que podría ayudarnos. O sea, hay mucha información, muchas presentaciones que realmente dieron para mostrarnos, o sea, no desde el clásico, la colaboración es buena, hay que colaborar, sino, no se ve muy bien, todavía no tenemos todas las diapositivas, pero hay algunas presentaciones donde se evidenciaba, y ahorita les muestro una que me pareció súper poderosa, cuál ha sido o cuál era el máximo o los resultados que tenía la colaboración en los proyectos, bueno, en proyectos colaborativos. Ahorita la voy a presentar. Aquí está. Bueno, mientras carga, se lo voy a leer mientras, ¿ok? Algunos datos o estadísticas importantes que se mostraron en esta presentación son las siguientes. Ok, listo. Aquí está. Dice, ¿cuáles han sido los impactos o el impacto que ha tenido el hecho de trabajar con proyectos colaborativos en proyectos en general? O sea, ¿cuál es un análisis sensitivo? Y nos mostraba que los puntos más importantes dentro del costo, cronograma y calidad que han sido más beneficiados por el contrato colaborativo han partido desde la comunicación mejoró, por lo tanto, una mejor comunicación incrementa el costo, incrementa la eficiencia, llamémoslo así, o la predictibilidad de lograr el costo de un proyecto en un 16%, la del cronograma un 17% y la calidad en un 16%. El alineamiento de los intereses y los objetivos en un 15, 14 y 15, el trabajo en equipo 14, 14 y 14%, la confianza en un 13% total, compartir pérdidas y ganancias en un 13%, una cultura de no buscar culpables en un 12%, una mejora continua entre un 9 y un 10% y la resolución de conflictos. Esos han sido como que los puntos más relevantes, ay, que ya cargó, que podemos identificar en los contratos colaborativos y cómo estos están afectando positivamente a nuestros proyectos. Ahora les muestro. De ahí, otro punto importante en el tema de... aquí está. Acá tengo una imagen que va a mostrarles mucho mejor cómo está esto. Disculpen, porque al final son solo fotos de la cámara. Las láminas per se aún no las contamos, pero sí tiene bastante relevancia esta información. Está. Aquí está. Ahí está. Creo que ahí ya pueden ver, ¿no? Estas han sido más o menos las conclusiones de esta conferencia. Le voy a hacer un pequeño zoom. Ya está, ¿no? Listo. Ah, perdón, también hay otra lámina por acá que muestra las diferencias de ambos enfoques.
Algo que me pareció destacable, ahora que lo vemos, ya estas dos, para no llenarnos de fotos, pero creo que estas dos son lo que más me impactó, creo que del colaborativo son estas dos. Ok, bien. Lo que dice Alarcón es lo siguiente, que en un análisis de sensibilidad del impacto, del mayor impacto que han tenido los contratos colaborativos, con una estadística y con datos de estudios que se han hecho o él ha hecho, mostraba que la el impacto que ha tenido el manejar contratos colaborativos en términos de costo, cronograma y calidad han sido los siguientes. La comunicación, como les decía, un 16-17%, alineamiento de intereses y objetivos, trabajo en equipo, confianza, el compartir pérdidas y ganancias, que eso es lo que involucra un contrato colaborativo, una cultura de no culpar, okay, no buscar culpables, mejora continua y resolución de los conflictos es lo que más ha impactado o lo que más se ha visto en los contratos colaborativos como impacto y que ha tenido, digamos así, una repercusión en los costos, cronogramas y la calidad en los proyectos. Entonces yo me he quedado bastante impresionado con esta foto porque si se fijan o nos fijamos bastante en todo esto, son temas mucho de la mentalidad, cultura, trabajo en equipo, o sea, si nosotros como constructores o como gestores de proyectos debemos de buscar dentro de la colaboración o dentro de este modelo de contrato, va a ser tratar de apuntar a esto. O sea, si me dicen, oye, ¿en qué más tienes que trabajar si vas a trabajar en un contrato colaborativo? Pues probablemente mi primer punto clave será la comunicación y la comunicación está ligada pues a probablemente tener grupos WhatsApp, o sea, pero donde todos estemos informados, probablemente a tener información compartida, nubes, drives, y todo aquello que pueda fomentar la comunicación. Entonces, al momento de ir a nuestros proyectos colaborativos, preguntarnos, ¿realmente la información que tenemos le está llegando a las personas, a todos? Estamos involucrando a los responsables y cuando algo en nuestro proyecto no esté funcionando y digamos, acá qué falló y veamos qué es la comunicación, resolver el problema. Tal vez no hemos agregado a un interesado importante, a un grupo, canal o a un correo, no sé, como normalmente estén gestionadas las comunicaciones, ¿no? Entonces, yo me quedo con esa parte ahí. Y en la parte de alineamiento de intereses y objetivos, acá también nos han hablado bastante, hay más charlas abajo que me gustaron, donde hablaron de los intereses y los objetivos, donde muchas veces en los proyectos no alineamos los intereses del proyecto, de la empresa, a los personales que podemos tener. ¿Sí? Yo sé que Anthony, tú debes tener tus propios intereses al entrar a un proyecto, ¿no? Desde crecimiento profesional, intereses económicos, intereses de compañerismo, liderazgo, empresariales, y cada uno en la sala seguramente tendrá sus propios intereses, ¿no? Pero muchas veces, como roles de directores de proyectos que somos o seremos en algún momento, tenemos que agarrar esos intereses, agarrar los intereses de la empresa, del proyecto y decir cómo nos alineamos, cómo nos ayudamos, para que finalmente, encaminados, llamémoslo así, en una sola línea de trabajo, podamos sacar adelante el proyecto. Y así como esos dos ejemplos, pues saquen los ejemplos que ustedes gusten de todos estos impactos que tienen por este análisis de sensibilidad de lo que es trabajar un colaborativo y cómo impactan en estos ámbitos, ¿no? No sé qué opinas, Anthony. Sí, correcto, tal cual lo que has mencionado, Rommel. Dio bastante énfasis en cómo ha influenciado la colaboración en cada uno de esos proyectos. Correcto. Y bueno, acá les comparto, igual toda esta lámina que estamos armando, yo la voy a extraer y lo voy a pasar al grupo WhatsApp para que le puedan dar un mayor vistazo, ¿no? Pero cosas que me quedo acá, bien, el IPD, que es el modelo de contratación con el cual se está impulsando el colaborativo, que es que fue prácticamente el eje principal de este congreso. El año pasado también hablamos mucho de colaborativo, siento que de lo que hablamos el año pasado a este año se mantiene, hay más datos o estadísticas, porque el año pasado no me acuerdo haber visto datos o estadísticas tan claras. Alarcón presentó investigaciones, pero no eran netamente de esto. Ahora sí presentó más investigaciones. Siento que el colaborativo está creciendo y siento que ya hay más resultados, ¿no? Entonces, por acá, espero que se vea, dice, el IPD, el control colaborativo, proporciona un mejor alineamiento para la comunicación y el establecimiento en conjunto de los objetivos y la distribución de dificultades y ganancias, ¿no? Justo lo que está alineado a estos puntos, ¿no? El diseño y construcción, estos son acrónimos, ¿no? Design, Bid and Build, que es diseño, licitación y construcción. CMR, no recuerdo bien cuál era el acrónimo. Diseño y licitación también es otro modelo de contratación. CMR, si me lo acuerdo, es otro modelo de contratación, ¿no?
Mira, el CMR es mejor que el diseño, construcción y diseño, licitación y construcción porque el contratista llega con anticipación a las decisiones que tomó el diseñador. El diseño, construcción y licitación ofrece la peor estrategia de comunicación. Ese fue uno de los resultados. El diseño y licitación es mejor para la distribución potencial de dificultades y ganancias debido al contrato único entre el diseñador y el constructor. Sin embargo, el diseño y licitación sigue siendo contractualmente similar al CMR debido a la distribución del riesgo. Debe ser como ¿cómo se llama? El suma alzada, ¿ya? Que al final es diseño, que uno diseña y otro construye y sabe Dios los adicionales y deductivos que se vayan a generar y las discusiones por esto, ¿no? Y los factores más influyentes, como lo habíamos mencionado, y se determinó que el desempeño de la cadena de suministro impulsa el desempeño del proyecto, ¿no? Esto no me acordaba, pero mira, el tema de la cadena de suministro como impacto importante en el desempeño del proyecto. O sea, ojo a nuestra cadena de suministro, ¿no? Listo. Creo que ahí, no sé si Anthony quieres aportar algo más. No, nada más, otra conclusión importante, Rommel, serían los 5 puntos que mencionaba en las conclusiones también el doctor Alarcón, con las cuales se mandan los equipos de, o sea, los factores más influyentes, ¿no? Que deben tener estos equipos en proyectos colaborativos. Es la comunicación, que todos estén alineados a los mismos intereses y objetivos, trabajo en equipo, confianza y el reparto de ganancias y dificultades, ¿no? Ahí justo había una pregunta en el público que le mencionaba cómo es que se hace en un proyecto. Si es que se gana algo, siempre se reparten, ¿no? Siempre hay algún tipo de cláusula, algún tipo de incentivo en el que si se genera un ahorro, se reparte mitad hacia el contratista y mitad hacia el cliente. Pero la pregunta iba si ocurre en el caso contrario, si es que hay pérdidas, ¿ocurre lo mismo? Entonces, como que también falta un poco alinear esa cultura y ver las implicancias que tiene para que sea un proyecto realmente colaborativo, ¿no? Tanto en la ganancia como en las pérdidas que se puedan generar. Correcto, correcto. Ese esquema contractual, ¿no? Del acompañamiento. Y creo que es ahí Ujú. donde también surgió la pregunta, no sé si es en este, pero alguien dijo, ¿qué pasa? O hay muchos clientes que han transformado esto del colaborativo a los beneficios que dice el colaborativo, pero justo cuando entramos a la parte de las pérdidas, ellos ya no la quieren asumir. Entonces lo que están haciendo es como que todo colaborativo y en la parte de las pérdidas, tú como constructor lo asumes, ya que tú hiciste, no sé, la revisión, debiste ver si estaba bien, mal el proyecto, ¿no? Entonces, Ujú. claro, hicieron esa pregunta, ¿no? Entonces, eso es una Sí, cultura que se está correcto. llevando a cabo y que no está permitiendo o por dicho, que nosotros que queremos promover la cultura colaborativa, pues nos deje el cliente, porque entre la cultura colaborativa, como dice el texto específico, castigos o penalidades y ganancias, ¿no? Pero en la parte de ganancias sí quieren acompañar y en la parte de las pérdidas no quieren acompañar. Entonces, se ha tergiversado un poco el término de los contratos colaborativos en nuestro mercado, ¿no? Entonces, creo que nos dejó finalmente la tarea de que podamos transformar al cliente y que también nos acompañe. Aunque yo creo que dentro del mercado, por ganar obras o por tener proyectos, creo que cada uno va a ir viendo de qué manera va a ser su colaborativo. Porque dijo finalmente que era como una especie de híbrido, que ya no era colaborativo, entonces que deberíamos de respetar el colaborativo dentro de su origen o proporción, porque los resultados que tenemos acá pues están basados en ese origen o proporción. Si estamos inventando un nuevo colaborativo sin compartir pérdidas, pues ya se tergiversa probablemente todos estos resultados, análisis de sensibilidad de lo que tiene un contrato colaborativo. ¿Correcto? Listo. Vamos con la siguiente conferencia. En la siguiente conferencia tuvimos a la doctora Paz Arroyo, increíble conferencia, me gustó mucho. ¿Por qué? Porque ella trabaja en la empresa DPR, que creo, y si no la conocen, tienen que googlearla. Creo que es de las empresas que más está trabajando en colaborativos en Estados Unidos y que no tengo la foto exacta, pero me acuerdo que mostraron el mapa, pues ya están en muchas partes del mundo. Entonces es una mega empresa que está trabajando en colaborativos. Si bien ella está encargada de la gerencia general, llamémoslo así, de calidad dentro de DPR, pues nos mostraba que
tenían un alcance mucho mayor y que promovían mucho de la cultura colaborativa, los equipos, capacitaciones, trabajos y demás. Eso me gustó bastante. Y entre las fotos con las que yo me quedo, y porque ella comparte esto, mostraba los valores o la cultura de DPR. Deme un segundo, espero que se vea. Ahí está, ahora se ve mejor. ¿Sí? Miren, para mí es importante esta parte, claro, cada uno lo va a ver, ahora Antonio nos va a comentar lo que le pareció más importante o interesante, pero desde mi punto de vista, últimamente creo que es importante en las empresas bien tener claro cuál es la cultura, cuáles son los valores de la empresa. ¿Se acuerdan que hablamos de alineamiento estratégico y objetivos? Pues parte justo de esto, ¿no? ¿Cuál es el espíritu de la empresa? Somos una empresa que se dedica a ganar obras y cobrar adicionales y sacarle la plata a los clientes, o somos una empresa que promueve la integridad y que nadie va a robar, o somos una empresa que no nos interesa la integridad y que entre contratistas robarán, dirán dinero, no importa, pero si finalmente ganamos, ganamos. No sé, ¿no? Cada empresa tiene su forma de ver, de gestionar. Entonces, tomé esta foto porque me pareció importante, más allá de los proyectos que esté haciendo DPR en todo el mundo, pero ¿cómo es la cultura de DPR, ¿no? Entonces, miren, la cultura de DPR es la siguiente. Dice, propiedad, los empleados, propiedad de los empleados. Los empleados tienen, bueno, yo lo entendí así, o sea, se hacen propietarios de los proyectos, se hacen responsables del proyecto, toman el control del proyecto. Tenemos un enfoque en el cliente, ¿no? En la atención, en el servicio y todo lo que tenemos que dar. Trabajamos en equipo y colaboración. Trabajamos trabajo realizado por nosotros mismos, o sea, buscamos que el trabajo lo hagamos nosotros, ¿no? Entonces no estamos en una cultura de subcontratar y que lo hagan otros y confiemos en todos, sino hagámoslo nosotros mismos, veamos, sacamos adelante el proyecto. Innovación y tecnología, dentro de todo lo que es investigación, y la responsabilidad ambiental, ¿no? Que creo yo que está muy, no solo de moda, que está muy promocionado últimamente entre las empresas y que financieramente la tendencia que viene de Europa o países norteamericanos es que todo lo que es banca para financiamiento poco a poco en los proyectos van a estar pidiendo temas de huellas de carbono y demás. Eso es como una chiquita que he visto que hay en el mercado. Entonces, que es importante que las empresas adopten la filosofía de la responsabilidad ambiental porque le va a abrir puertas financieramente ante otros mercados. Y las cuatro valores importantes, bueno, integridad, se dice, manejamos todos los aspectos de nuestro negocio con honestidad y rectitud. Disfrute, creemos que el trabajo debe ser divertido e intrínsecamente satisfactorio. Si no estamos disfrutando algo, estamos haciéndolo mal. Miren, qué poderoso, ¿no? O sea, disfruta tu trabajo. Únicos, debemos ser diferentes y más progresivos que las demás empresas de construcción y siempre adelante valoramos el cambio y la iniciativa y el mejoramiento del aprendizaje continuo eh, como una forma de crear altos estándares, ¿no? Entonces, dentro de toda esta presentación que hizo Paz Arroyo, mostró, otro punto importante que mostró es cómo capacitan a las personas en DPR, ¿no? La mentalidad que tiene alguien que quiere entrar a DPR, que son personas pues seleccionadas específicamente, con una cultura de trabajo muy alineada, es lo que decía, ¿no? O sea, la gente que llega a las entrevistas con nosotros, pues vemos si están muy alineados a lo que ya tenemos, porque es mucho más fácil trabajar con personas que ya trabajan como nosotros. Entonces, simplemente los capacitamos en la parte técnica, en lo que se necesite, y hacemos capacitaciones pues a todos los integrantes. Y nos contaba que antes era más fácil porque manejaban volúmenes más pequeños, pero como ha crecido la empresa, ya están creando un nuevo sistema de capacitación o de mejora continua de sus propios empleados, porque al ser una empresa ya mundial, les está costando un poco mantener el ritmo de las capacitaciones que antes daban, ¿no? Como equipo presencial, ¿no? Pero ahora que ya está en varias partes del mundo, ¿cómo hacemos para que la cultura, para que el nivel de capacitación y todo, pues sea transversal en toda la organización? Yo me quedo con toda esa parte. Anthony. Y hay un punto bastante importante que rescatar, Rommel, que pienso yo que creó bastante disrupción en el público cuando uno de los colegas hizo la pregunta, ¿y cómo hacen en DPR? Está bien, doctora Paz, nos hablas de confianza, nos hablas de que tienen un sistema muy nutrido de calidad, pero ¿cómo hacen ustedes con el protocolo? Porque acá en Perú, en los proyectos, los protocolos son a montones, ¿no? Y siempre tenemos problemas con ello. Entonces la doctora mencionó, y justamente esto es bastante disruptivo porque el nivel que ha llegado a tomar el sistema de DPR, que incluso tiene un nombre que se llama el Best Builder Framework, es un marco de trabajo de mejor constructor, Mm,
ha llevado ya a la mentalidad de todos los trabajadores de que hay una alta confianza por la capacidad que tiene cada obrero, cada supervisor que tiene el proyecto. Y entonces ella dijo, no se necesitan tantos protocolos, ¿no? No necesitamos protocolizar tanto, porque además nos soportan a nosotros herramientas como lo es el BDC, tratamos de apoyarnos más en los prefabricados. Entonces, ello hace que no plasmemos tanta documentación y nos enfoquemos más en mejorar esos procesos. Entonces, eso fue algo bastante que caló en todo el público, porque cuando mencionó eso, escuchaba muchos murmullos entre quienes escuchábamos la ponencia, ¿no? Y sí, pues la verdad es que nos cuesta bastante pensar que un proyecto no pueda funcionar bien en calidad si es que no se tiene documentado o no se tiene protocolos de todo, ¿no? Y creo que ese es un punto bastante disruptivo que DPR ya lo tiene en otro nivel. Sí, 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 y me acordé y creo que es importante que lo ha soportado diciendo, está en las personas, ¿no? O sea, Ujú, el resultado de los protocolos y demás, que probablemente no tenemos todos, es lo que dijo, ¿no? No tenemos todos los protocolos, pero tenemos a las personas correctas haciéndolo, ¿no? Con nuestra así cultura. es. Entonces, eso es importante y así nos está funcionando, ¿no? Dentro de su esquema Ujú, de trabajo. Ahora, entendamos que también DPR está trabajando con proyectos en Estados Unidos, proyectos internacionales, donde las políticas, leyes, jurisprudencia funciona mejor que probablemente en nuestro país, ¿no? Con protocolos, o bueno, con, digámoslo, un sistema de justicia no tan elevado, tan detallado, ¿no? Pero sí, sí, fue muy importante o interesante y nuevamente habla acerca de la cultura de las personas. Listo. Vamos con la siguiente. Yo me fui a esta conferencia, como que nos partieron en salas porque habían dos tipos de conferencias. Yo me fui a esta de la madurez en el recorrido Lean. No sé si tú estuviste en esta, Anthony, o te quedaste en la otra. No, yo me quedé en la de Omar Alfaro. Ok, ya. Yo voy a contar rápidamente esta, ¿sí? Y ahí ponemos la de Ormar para que nos cuentes. En esta Ok. Juan Germán Galloso comentaba lo importante que es que nosotros estemos en un proceso de mejora, o sea, nosotros como profesionales, no necesariamente la empresa, porque la empresa va a seguir o el proyecto va a seguir en su ritmo de crecimiento y demás. Entonces nos compartió incluso un formulario que lo tengo como link, se los voy a compartir, donde no habla de que tú te evalúes dentro de este proceso de mejora constante en el cual estás, en qué momento o etapa de tu proceso de mejora continua estás. Se lo va a pasar en el chat o en el link, un link para que ustedes lo vean o lo revisen, pero sí mostró, y muy importante, cómo las personas tenemos que acompañar tanto el crecimiento empresarial, las buenas prácticas de Lean, como que también nosotros ir mejorando constantemente nuestras habilidades. Mostraba bastantes puntos de mejora, cultura y demás, que seguramente, pues, como en todos, viene una fuente bibliográfica y demás, pero me quedo con la importancia de, ¿estás evaluándote? O sea, ¿estás viendo en qué etapa estás tú de tu recorrido Lean? No, estoy en una empresa que está construyendo una casita nada más. ¿Ok? ¿Tu madurez Lean en qué está? ¿Qué estás haciendo? No, estoy haciendo mega edificios, puentes, carreteras. Ya, y cómo está ese proceso y cómo estás tú enfrentando ese proceso de gestión de proyectos? Entonces, me quedo con esa idea. Que acá le voy a poner el recorrido Lean. ¿Puedes contarnos un poco de lo que escuchaste de Omar Alfaro, en tu caso, con la presentación? Y bueno, básicamente habló de todas las innovaciones a los que, bueno, COSAPI ya nos tiene acostumbrados, ¿no? Al ser una de las empresas más importantes del país, la aplicación de BDC, la aplicación de herramientas tecnológicas que actualmente ha permitido que el proyecto en particular en el que hablaban era la nueva biblioteca de la Universidad de Lima, y entonces se lograron ahorros de hasta un 7% en costo, mencionaba, y hasta 2 meses de plazo, ¿no? Entonces mencionaba todo el proceso que habían seguido, las iteraciones constantes que habían tenido en revisiones de ingeniería concurrente y que les había permitido tener incluso un reconocimiento por parte de la Universidad de Lima
para seguramente aplicarlo también en los siguientes proyectos que va a tener COSAPI. Correcto. Sientes que Gosapi ahorita está en un buen apogeo del BDC, ¿no? Sí, correcto. Sí, Sí. mencionaba e incluso lo complementaba con vistas con dron y toda la implementación que realizaron. Ah, están usando el dron para BDC. No, no, me refería a las vistas que El proyecto. complementaban su presentación. Ah, ok, ok, ok. Ujú. Listo. Sí, ¿no? Yo creo que, o sea, de lo interesante que uno quisiera trabajar dentro de BDC, me parece que Cosapi es de los que están más maduros, ¿no? Como para si hay una oportunidad laboral y de conocimiento poder entrar y trabajar con ellos, ¿no? Listo. Vamos con Zulín Gómez. Ya, desde el punto de vista, lo más... Zulín nos hablaba de cómo las personas... yo estuve en la de Zulín, había otra, ¿no? En paralelo. ¿Tú estuviste en la de Zulín o en la de... en Sí, la... estuve en la de Zulín. Vamos a hablar entonces de Zulín. Bueno, Zulín trabaja en DPR, la misma que Pasa Rollo, ¿ok? Ujú. Y nos hablaba de las personas y cómo, nuevamente, no hay que trabajar con las personas y todo esto. La palabra clave de Zulín dentro de todo esto es la seguridad psicológica, ¿ya? Seguridad psicológica es algo que yo ya había visto en el PMI, pero verlo desde el punto de vista de que DPR lo está tomando en cuenta, me parece muy interesante o importante. ¿Y qué es la seguridad psicológica? Creo que acá, ah, aquí hay algunas fotitos, no de la presentación, pero sí como palabra clave acá. A ver, vamos a ver, sí. Listo. Desde tu punto de vista, mientras Anthony, yo voy poniendo algunas imágenes. ¿Qué es seguridad psicológica? O para ti, qué has entendido de este proceso? Ya, bueno, inició contando una información que ha recopilado en largas investigaciones, tanto en DPR como en la maestría que ella ha estado llevando en la Universidad de Purdue, y mencionó que la construcción tiene una alta tasa de suicidios entre las personas que laboran en el sector construcción y también una alta tasa de burnout, que ella explicaba que era como un agotamiento mental, un estrés, ¿no? Que llega al proceso incluso de impactar contra tu rendimiento laboral. Entonces, los estudios a los que ella ha enfocado, y seguramente se ha abierto una rama de investigación bastante importante en DPR, es cómo combatir toda este grupo de procesos que llevan a originar esta inseguridad mental, inseguridad psicológica en el sector construcción. Entonces nos invitaba a hacer una reflexión, primero, de capacitarnos respecto a este tema. Recomendó bastantes libros muy importantes que ahorita lo voy a pasar por interno a Rommel para que pueda ponerlo ahí en las PPTs. The Fearless Organization, por ejemplo, era uno que recomendaba de Amy Edmonton. Luego también The Twin Thieves, que son dos libros que recomendó para iniciar en este viaje de seguridad mental y psicológica en la construcción. Y luego también mencionar qué es lo que deberíamos aplicar desde mañana, incluso ella decía, ¿no? Ahora que ya conocen de la seguridad mental, conocen un poco de la información o los libros en el cual pueden introducirse este tema, ¿qué es lo que deberían cambiar desde mañana en sus proyectos de construcción, en sus empresas? Cambiar sus asunciones, decía ella, porque mucha gente en el sector trabaja con egos, mencionaba que tenemos mucho miedo a equivocarnos o incluso a dar una opinión que pueda ser tomada por los demás como que estamos incurriendo en un error y eso a nosotros nos afecta, ¿no? Luego decía, siempre opinen todo lo que piensan y que la empresa o el equipo debe estar dispuesto a escuchar y no criticar, bajarle la crítica al máximo, ¿no? En DPR se ha llegado al punto en el que su filosofía es, si te equivocas, todos lo celebramos, porque a la vez todos aprendemos, y no juzgarlo ni hacerlo menos por un error. No, otro punto que decía es, empieza con una declaración de que en adelante vas a tomar esa iniciativa, vas a tomar ese modelo de pensamiento. Luego decía, modélalo, demuéstralo, ¿no? Para ello ella mencionaba que en DPR realizan diversos talleres, incluso composites, ¿no? Hacían
unas sesiones colaborativas con personal obrero, personal staff, y entre todos, con dinámicas y juegos, llevaban a despertar esa iniciativa y a obligar a bajar al máximo las críticas, ¿no? Luego nos mostró también una dinámica que ella llamó One Team Dynamics, que lo aplican en DPR, y finalmente nos instó a conectar con las personas, ¿no? Incluso unas palabras eh, que podamos darle a todos hace que se abran más y permitan expresar todo lo que piensan. No, finalmente, mi opinión personal es que este tema, si bien es cierto, linda bastante con lo psicológico, está entre el límite, ahí bromeaba con algunos compañeros que estábamos escuchando en la sala, de que es un tema, un límite, un borde entre la ingeniería y la psicología, pero creo que es un tema bastante importante, ¿no? Y que a veces solo nosotros lo escuchamos y pensamos que es parte de la estadística o parte de estudios de otras especialidades, pero también nosotros estamos inmersos en proyectos de construcción y podemos poner nuestro grano de arena para hacer que la seguridad mental, psicológica en los proyectos sea la más óptima. Eso sería por mi parte, Ron. Sí, complemento. Por ejemplo, dentro de los posits, hacía una pregunta que me parecía muy importante. O sea, en las reuniones de las planes o reuniones en general que tenían, habían personas que participaban y conversaban y daban ideas, pero había otras personas que no, seguramente pensando ellos que pues, no tenían nada que decir, pero cuando hicieron su evaluación de los posits le preguntaron, ¿quiénes se quedaron con ganas de decir algo? Entonces, ya sea a nivel de obreros, digamos una situación de las planas, reunión con los obreros, o una reunión con solo profesionales, había creo que una estadía como 60 o 70% de las personas se quedaron con ganas de decir algo, o sea, no participaron de la reunión. Entonces, decía Zulín, ¿cuánta información nos estamos quedando sin compartir? Ahora, la pregunta era, luego decía, ya, pero esta información era una información de valor, o mejor dicho, ¿por qué te limitabas a compartir o qué te hizo pensar que no era importante tu participación? Y la gente decía, pues no, que me critiquen, que diga algo que no sea correcto, que después se burlen de mí. Entonces, había unos miedos, ¿no? Y justo la palabrita de el libro que mencionabas de Fearless hablaba un poco de eso, ¿no? De romper el miedo, de compartir, participar para que finalmente podamos trabajar todos juntos. Y de eso, o de la mano de eso, estaba el tema de la seguridad psicológica, que en resumen, para mí, seguridad psicológica es que podamos estar en entornos donde los empleadores, mis compañeros de trabajo o hasta mis subalternos, pues podamos actuar libremente, podamos estar en una zona de confort, no sintamos como que burlas o críticas a ideas que demos, sentir el compañerismo, o sea, la preocupación que podamos tener unos de otros, porque finalmente la obra es la familia con la cual estamos trabajando día a día, ¿no? Y a veces se crean familias no funcionales que lo que hacen, como decías, Anthony, al inicio de toda la estadística que sacaba Zulín en la data norteamericana que tiene, es que hay altos índices de suicidio, depresión o gente que se retira del trabajo porque pues no se sienten esa comodidad. Eso es más fuerte allá, creo yo, por toda la data que nos mostró Zulín, pero siento que acá en nuestro mercado peruano también se está poco a poco dando. Siento personas que están más estresadas, el burnout, por ejemplo, tengo personas que ya no pueden más y están en el burnout de ya no quiero estar en el trabajo, ya no quiero, no me siento cómodo, no sé si sentirse sobreexplotados o sobrecansados mentalmente, ¿qué será? ¿No? Pero es importante que las empresas comiencen a pensar en la seguridad psicológica. Si, bueno, la empresa no lo piensa y alguno de ustedes es líder de un proyecto o tiene gente a cargo, denle una mirada a la seguridad psicológica. Yo no lo he buscado, pero en ChatGPT, seguramente si ustedes ponen, dame tips para mejorar la seguridad psicológica en mi proyecto de 10 pisos, en mi carretera, en el puente, en el proyecto en el cual estés, seguramente les va a dar ideas. Y algo que también tocabas ahorita muy importante, Anthony, es que la parte de la psicología se hablaba mucho acá. Cuando nosotros somos constructores, ingenieros, arquitectos, mecánicos, pero ¿qué tenemos que ver con la psicología, no? Y es que en cada una de las charlas, como hablan de cultura, valores, seguridad psicológica y demás, o comunicación, o todo lo que hemos visto, pues al final el resumen son las personas y lo que piensan, ¿no? Y cómo hackear esta parte para poder hacer que compartan, colaboren y sacar adelante los proyectos.
Algo que me quedo, o con lo que me quedo también de todo esto de Congreso es brindarle un mayor énfasis a la parte psicológica que puedan tener nuestros equipos, más aún cuando eres líder para trabajar con tus equipos, y si aún no eres líder, pues tratar de trabajar un poco en tu inteligencia emocional, tu coeficiente intelectual y demás para poder sacar adelante cuando seas líder el proyecto desde la seguridad psicológica o desde puntos tan importantes que seguramente un líder de construcción va a tener que aprender. Si lo están viendo, mira, en su link, Pasa Arroyo, que están trabajando en DPR, empresa norteamericana, pues que lidera mucho la transformación Lean, BDC y demás, y si ellos están enfocando en eso, o sea, prácticamente me están diciendo que o el presente o el futuro va a tener que ser ese enfoque, ¿no? Entonces, siempre es súper importante que podamos prestar atención, estar unos pasos más adelante en estos temas y mejorar nosotros, ¿no? Listo. Por si acaso, ya encontré el QR para que hagan la encuesta del proceso de mejora, para que se evalúen. ¿Ok? Se los pasé como foto al grupo WhatsApp que tenemos de Lean Construction. Ahí pueden hacer su encuesta, ¿no? Su implementación de mejoras en el camino Lean. ¿Ok? Listo. De ahí pasamos. Yo me quedé en la charla de Jorge Miranda. No sé si tú te fuiste a la otra charla o estuviste en la de Jorge. También estuve en la de Jorge. Ya, perfecto. Cuéntanos tus impresiones mientras yo pego algunas imágenes ahí. Ya, ahí te pasé justo la imagen también de los libros que recomendaba Zulín para que lo coloques en su Ya, exposición. lo voy a poner. Ya, bueno, de la exposición de Jorge Miranda, bueno, lo conocemos, es uno de los mayores referentes también en nuestro país respecto a ciencia de producción, ¿no? Y en este caso, justamente en esta ponencia, habló de la ciencia de operaciones y mostró las tres curvas que, que siempre nosotros vemos en las capacitaciones, y es que hemos entrado más a este tema, ¿no? De las leyes de la física de producción. Mostraba las ecuaciones que forman esas tres curvas, cómo diagramarlo, ¿no? Con las secuencia de operaciones que se realiza generalmente. Y bueno, mostró casos en los que él ha aplicado o su empresa ha aplicado, centrado más en los acabados secos, ¿no? Y fue bastante densa en realidad. Personalmente, creo que más adelante seguro vamos a ver la exposición de Roberto Arbulú también, que habló un tema similar, habló de los conceptos, ¿no? Que vemos en física de la producción, pero fue un poco más dinámico a mi parecer. Usó ejemplos más precisos, puntuales, para explicar incluso las curvas y no digo que el de Jorge Miranda haya sido opuesto, al contrario, los ejemplos que usó de la empresa en la que él está liderando actualmente dio a entender que la aplicación de estas curvas, bueno, como dije, en los acabados secos en particular, le definió una unidad de producción homogénea, ¿no? Permitió que los tiempos ociosos que estaban considerados estaban relacionados con la gran cantidad de trabajo que se junta en el proceso, ¿no? Lo que denomina el WIP, que es el indicador líder del tiempo del ciclo, y también del throughput, ¿no? Que es el empuje de todo el sistema. Entonces, finalmente, la conclusión es que debemos tener en consideración la física de producción, las tres curvas, que seguramente ahí lo va a compartir Rommel, o si no, también tengo la PPT y le comparto para que lo ponga, y entremos a aprender más de la física de producción, porque parte de las ponencias, como dijo Rommel, se están centrando en que las personas son lo más importante y nosotros debemos preocuparnos por su seguridad mental, psicológica y también toda la colaboración que se pueda dar entre equipos, pero también la otra parte es conocer la parte técnica, ¿no? De todo lo que es Lean, que es la física de producción, y estas tres curvas que son mandatorias, conocerlas de antemano para poder manejar los conceptos que nos han explicado también en otras ponencias y vamos a abordar también. Sí, ahí yo me quedo primero, gracias Anthony. Primero, también aclarar, de la ponencia de Jorge Luis, la da porque él, aparte del BDC, para los que no saben, existe un nivel más a ese proceso de certificación.
Y hay pocas personas, dentro de ellas está Jorge Miranda, está César Guzmán y Santiago, me parece, y otras personas más, pero ellos están ahorita en una certificación que es la ciencia de las operaciones, que se me acaba de ir el nombre de esta certificación encima. eh, pero esta certificación que está encima del BDC habla de ya no analizar solo el BIM, la comunicación, lo que conocemos del sesiones SAIS, del BDC, sino ya ir a la parte de la operación propia del proceso que tú tengas. Y para esto, por ejemplo, nos compartió esta lámina que es la ley de Little, donde hablaba que el tiempo de ciclo es directamente proporcional con el work in progress, con el trabajo que está dando el proceso y con el throughput, que es el rendimiento. Esas son pocas palabras, ¿no? En resumen. Entonces, yo me quedo con lo importante, que para mí es lo importante. O sea, dentro de la ciencia de las operaciones, lo que están haciendo es comenzar a evaluar los procesos que conocemos y tenerlos así, en este sistema, como si fuese un value stream mapping, ¿sí? Flujos, cuadraditos, triángulos, tiempos de espera y todo, para poder identificar como que paso a paso qué es lo que está sucediendo. Ya no decir, vamos a vaciar concreto. No, desde que llegue el concreto, el traslado, lo que carga, el tema del nivelado, reglado, o sea, desmenuzar el proceso en, ¿cómo se llama? En la operación como tal, ¿ya? Entonces lo hizo, lo planteó desde un esquema de concretos, acabados y demás, pero también lo enfocó un poquito más en concretos, en casco, y lo otro que también hizo, que acá les voy a mostrar, es esto de los nuevos lotes y homogeneidad, que me pareció interesante para aquellos que están en el mercado de los multifamiliares. Acá lo voy a poner lo que se vea. No tenemos todas las fotos, las láminas, pero por ahí les puede dar una idea de qué cosas se están viendo, ¿no? Por ejemplo, algo que decía Jorge Luis Izquierdo era que, pues, si en la parte de casco, estructura de un edificio, ya sabemos por los sectores y mientras menos sectores tengamos va a ser mejor porque es más rendimiento, son 5 sectores a la semana, pero si son menos sectores y son igual cantidad de sectores vaciándose a la semana, vas a avanzar más rápido tu edificio. O sea, el concepto lo tenemos hasta ahí claro, ¿no? Pero, por ejemplo, dentro de la ciencia de las operaciones, él identificó lo siguiente, que para la parte de acabados, muchas veces la gente se queda con el tema de, ¿cuál es mi sectorización en los acabados? Pues ladrillo, ya, por departamento. Ya, tarrajeos, por departamento. Como que ese era nuestro enfoque, cuando realmente lo que debíamos hacer es metrar, digámoslo así, no sé, los tarrajeos, los ladrillos, etcétera, proporcionarlo, y puede que dentro del departamento haya formas raras de ladrillo que hagan que tengan menos rendimiento o menos volumen, pero que hagan más complicada esa tarea. Entonces lo que él decía es analícenlo no en función del metraje, sino analícenlo en función de la dificultad y en base a eso tal vez les toque paquetizar y hacer 2 departamentos un lote, 3 departamentos o cortar en cierta zona. Lo mismo con los acabados, o sea, lo llevaba a un tema de que dentro de la ciencia de las operaciones, no solo ver el tema de metrados, porque la operación es el proceso, el paso, la dificultad, el work in progress, que es el trabajo que se queda en el proceso. No sé si sabían, pero el trabajo que se queda en proceso y que no avanza es el famoso cuello de botella, que más adelante lo vamos a ver como una palabra clave, ¿no? Dentro de lo que Arbulú nos mencionó. Pero o sea, Jorge Luis Izquierdo, perdón, Jorge Luis, Jorge Miranda nos hablaba acerca de que debemos de estudiar un poco más la operación propia del edificio, del proyecto, en este caso el edificio que lo está planteando así, y ver qué opciones tenemos para hacer mejores trenes de trabajo, ya no desde el punto de vista de tipo un lote por metrado, sino de un lote por el proceso, por la dificultad, por la complejidad y por cómo nosotros vamos a plantear la estrategia para atacar nuestro proyecto multifamiliar. ¿Ok? Listo. De ahí, yo estuve en la de Iván Rubio, y Anthony, no sé si tú estuviste en la de Iván. O- No, estuve en la otra ponencia. Ya. Entonces, voy a mencionar un poquito de lo que dice Iván. No le tomé muchas fotos a la de Iván. Perdón. Acá hay una foto muy buena de Jorge Miranda. Deme un segundo. Esto, a los que están en multifamiliares, esta les va a servir. Mira. No me había fijado. Aquí está la foto. Mira, dice, evalúa tus lotes por el nivel de dificultad del lote. Y acá ponía, pues, los tipos de la albañería, ¿no? ¿Qué pasa si la albañería es así? ¿Qué pasa si la albañería es así? ¿Qué pasa si la albañería es así? ¿No? Entonces no podrías dividirlo en el metraje así de simple, ¿no? Es el nivel de dificultad, la operación propia lo que debería demandar
tu lote, ¿no? Entonces, ir un poco más allá, estudiar más el proyecto y hacer tus trenes con eso. Eso nomás como reflexión. Ya. La de Iván, la verdad era no tenía mucha estadística, pero iba igual en el tema de hacia dónde vamos con el proceso del cambio cultural en Lean, ¿ya? Que pues es personas con mejora continua, personas con procesos, con capacitaciones, procesos definidos, estandarización, o sea, mostró un proceso general. No había mucha data o estadística, que creo que es importante desde el punto de vista de que lo ve. Iván Rubio es un profesional que también ve desde el punto de vista psicológico a los proyectos, tuve la oportunidad de conversar un poco con él, entonces sí nos ayudó o sí tiene un enfoque en que las personas que van a integrar un equipo de producción, un equipo de Lean y demás, tienen que ser personas pues con una cultura de trabajo Lean, entendiendo esto de la dificultad de los lotes, o sea, seguramente muchos de ustedes cuando ven esto de los procesos dicen pues hay más chamba, o sea, ya estoy cansado, ya casi están en su burnout, ¿no? Seguramente del trabajo. Pero esto es parte de la cultura Lean, o sea, llegarlo a dominar reduce variabilidad, reduce varias cosas que probablemente pueda ser beneficioso para nuestro proyecto. Va a depender de otros factores empresariales y demás, pero vienen hacia dónde nos va a llevar nuestra mente a la ciencia de las operaciones y va por el otro lado, dice, ok, va- la- seguramente todo va a estar en la ciencia de las operaciones, pero tu mente, estás preparado, te estás transformado, vas a poder aceptarlo, no vas a llegar al burnout, en pocas palabras, algo así decía, ¿no? Entonces, es importante, dentro de esto hay una foto de una casita, que por ahí la voy a conseguir si no le pido a Iván, y se las comparto para complementar esto, pero es una casita donde mostraba 5 puntos importantes para trabajar en cultura Lean. Ese es el resumen. Igual le hice una pregunta que me pareció importante porque yo capacito personas a Iván y le decía, ¿qué pasa cuando las personas no quieren la capacitación o no lo, no lo aceptan, digámoslo así, como dentro de una empresa? O sea, no lo aceptan, no lo asimilan o realmente quieren hacerlo, pero no tienen la capacidad, porque la verdad, no todos tienen la misma coeficiente intelectual o capacidad para asimilar. Hay personas que seguramente lo pueden hacer rapidísimo y entenderlo, con personas que se van a demorar y hay personas que jamás lo van a entender, ¿no? Pero eso es el mercado de profesionales, ¿no? Entonces le dije, Iván, ¿y qué pasa con esto? Y me decía, seamos sinceros, hay que darles oportunidad de capacitación, de mejorar y todo esto, pero si realmente no es algo que la persona puede hacer, tu cultura y eso va a afectar tu cultura Lean, lamentablemente tu proyecto no va a avanzar. Así que tendrías que prescindir de ciertas personas que no se adapten a todo el proceso de mejora, procesos y entendimiento del trabajo que vas a desarrollar, ¿no? Entonces, me llevó a esa reflexión, ¿no? Hasta qué punto vamos a capacitar, guiar o tratar de que las personas entren en un camino de cultura Lean o de criterio, no siquiera Lean, ¿ah? Criterio, conceptos y forma de pensar y trabajar en un proyecto de construcción, ¿no? Entonces, ahí cada uno tiene que definir la línea y el tope hasta el cual va a trabajar con sus equipos para seguir mejorándolos o hasta donde pueda, llamémoslo así, y el proyecto pueda resistir a personas que estén en un proceso de mejora. Yo cierro con eso esta parte. ¿Tú estuviste en la presentación de quién en este caso? No recuerdo el nombre de la arquitecta, era arquitecta o ingeniera, hablaba de la negociación. Andrea del Águila, ya la tengo acá. ¿Puedes contarme? Sí, correcto. Ya, sí. Ahí justo te voy a compartir en interno las 4 PPTs que rescato y que va a resumir toda su presentación para que la vayas colocando. Ok. A ver, ya, ahí te las pasé. Ya, ella hablaba de 4 puntos importantes. Mencionaba el primer punto, la confianza entre el cliente y el contratista, ¿no? Y justo ahí, cuando pegues la imagen, mostraba una imagen bastante interesante, que era un edificio que el cliente quería, muy parecido a algunos edificios en España que tienen incluso las esquinas bordeadas. Y ella mencionaba que el cliente había solicitado una edificación de ese tipo, ¿no? Sin embargo, el arquitecto, al tomar el proyecto, el arquitecto, el constructor, el contratista, al tomar el proyecto, se enfocó en que el cliente genere más ahorro y terminó realizando, ahí está, justo la imagen, terminó realizando la edificación de la derecha, ¿no?
Entonces, cuando el cliente terminó de evaluar su proyecto, dijo, ¿por qué me la hiciste así? Si yo la quería como el de la izquierda. Y le mencionó que, bueno, nos hemos enfocado en que ahorres dinero, ahorres plazo, ¿no? Y ahí como que no hubo una buena comunicación, mencionaba, y la confianza más que todo, ¿no? Para poderse abrir desde un inicio y decir qué es lo que para el cliente es importante y que lo que es importante para el cliente pueda ser tomada por el contratista para plasmarlo en el proyecto. Entonces, hay otra PPT con una imagen de una especie de témpanos de hielo. Ujú, em, Mencionaba que generalmente en las negociaciones que se tiene, se trata de posiciones y cada posición que tiene tanto el cliente como el contratista lleva inmerso intereses, ¿no? El cliente tiene sus propios intereses y ello le crea una posición y el contratista también tiene sus propios intereses que no necesariamente están alineadas a los del cliente y también genera sus posiciones, ¿no? Entonces lo que dijo es, para llevar a un enfoque de negociación esto, cambiemos esas posiciones por objetivos, ¿no? Entonces cuando se traslada eso a objetivos, ya llega a un común entendimiento entre el cliente y el contratista, ¿no? Cuando se habla de objetivos, incluso los intereses de ambos se alinean y puede llevar a un flujo de comunicación mucho más positivo para el proyecto. Luego mencionó que generalmente la contratación está basada en el menor costo, que es lo que tradicionalmente se ve en el mercado, ¿no? Pero ¿por qué no ahora abordarlo con una contratación basada en valor? Dijo. Entonces, eso abrió a un enfoque mucho más amplio, ¿no? Cuando se habla de valor, ya no solo se centra en el costo, sino también entran otros factores como son calidad, innovación, riesgo, sostenibilidad y relaciones también que se tiene con el cliente. Entonces, desde una integración temprana se puede detectar esos intereses comunes y se puede fortalecer la confianza entre el cliente o contratante y el contratista o ejecutor del proyecto, ¿no? Y finalmente, las conclusiones que dio son tres, que la confianza es indispensable para consolidar verdaderos socios estratégicos, porque no se trata de ver esa relación de cliente y contratista como una mera relación comercial, ¿no? Sino como un socio estratégico que posteriormente te va a llamar a hacer más proyectos, ¿no? Va a recomendar tu trabajo y es en lo que se centra la confianza. El punto dos era justamente seleccionar socios que tengan una misma visión de valor, ¿no? Y ello va a permitir que los intereses se alineen. Y finalmente, tener estos intereses compartidos que nace de una buena comunicación y que va a ser clave para generar esa colaboración genuina, ¿no? Y va a construir esas relaciones de largo plazo y a profundizar tanto en una buena entrega de proyecto como también relaciones humanas entre el cliente y el contratista. Acá una opinión personal y justo también coincidía con algunos compañeros que estaban escuchando la ponencia. La doctora que mencionó o, bueno, expuso en esta ponencia es una académica bastante centrada en las relaciones de negociación y relaciones entre personas en la UPC y justamente me decían que ese es su core, ¿no? Y justamente el hablarnos de estos puntos era hacer una reflexión en que los proyectos de construcción muchas veces están perdiendo esa confianza y que se está creando una polaridad entre el cliente y el contratista, lo cual no debería ser así y nos daba estas reflexiones para poder romper con esos paradigmas que actualmente tenemos. El segundo punto de los puntos del colaborativo, ¿se acuerdan? Ahorita que hemos visto era comunicación y luego era objetivos e intereses, ¿no? De la estadística que sacó Luis Alarcón, mira acá, ¿no? Alineamiento de Sí. intereses y objetivos, ¿no? Entonces, justo esto de acá se conecta con esta presentación de Juliana y yo, hay un ejemplo que da que me parece buenísimo, que no es de construcción, pero que creo que todos los que estamos acá de construcción lo podemos usar para lo siguiente. O sea, debemos alinear objetivos e intereses. Ya, o sea, perdón, debemos alinear los intereses al objetivo. Mejor, esa es la frase. ¿Y cuál es la diferencia para que siempre se acuerden? Juliana decía lo siguiente, decía, imagínate que vas con tu pata a la playa. Dice, oye, Anthony, vamos a la playa el sábado. Ya, vamos, dice, ¿no? Sí, listo.
yo, Rommel, super surfer, quiero entrar a bañarme y correr las olas contigo, pero no te digo, porque vamos a ir a la playa. ¿Para qué vas, en mi cabeza, para qué vas a la playa si no es para nadar, meterte a surfear y todo lo que es? Y Anthony, lector innato, que le encanta estar en la sombrilla, estar en la hamaca, con un buen libro, unas buenas chelas, y ese era su plan del domingo o el fin de semana en la playa, ¿no? Entonces, ambos teníamos el objetivo de irnos a la playa, pero nuestros intereses eran diferentes. Entonces, una vez que llegamos a la playa, yo digo, oye, Anthony, ¿y al mar? No, no me gusta nadar. Oye, Rommel, ¿no quieres leer, tomar unas chelas acá? No, no tomo, o sea, yo quiero nadar. Miren, miren, hemos ido con el mismo proyecto, con el mismo objetivo, pero como nunca conversamos de nuestros intereses, no coincidimos en lo que tenemos que hacer. Entonces, ¿qué tan importante es en un proyecto que las personas, porque los objetivos son así, el objetivo es claro, un edificio, carretera, puente, lo que quieras, modelo BIM, pero los intereses están alineados, hemos preguntado los intereses de las personas, ¿no? Entonces, usen ese ejemplo que me pareció básico, pero súper simple y bueno, de cómo a veces dentro de los proyectos ni siquiera nos damos cuenta que las personas tenemos los mismos intereses y ambos nos dirigimos hacia el mismo objetivo. ¿Ok? Listo. Vamos con la siguiente presentación, la de Jorge Luis Izquierdo. Dame un segundo. Listo. A ver, bueno, no hay mucha descripción de la presentación en la misma página del IN, perdón. Para mí, lo que mostró Jorge Luis Izquierdo, que es una persona súper amena y divertida, con muchas habilidades blandas dentro de lo que nos enseñó, nos hablaba mucho de la importancia del colaborativo y de que él viene trabajando con clientes hace, no sé, 6 meses y ya quieren entrar en colaborativos hace 10 años y recién quieren entrar en colaborativos. Tiene clientes trabajados con el colaborativo, o sea, mentalizándolos con el colaborativo hace 15 años y hasta ahora no puede trabajar. Entonces, como que un resumen de lo que menciona es, el colaborativo se va a dar en función de la persona, el cliente que tengas y el grado de aceptación que tenga del colaborativo y tengamos la resiliencia o la paciencia, porque no necesariamente es de la noche a la mañana. A él le ha tocado clientes que así, está con clientes trabajando los años que todavía nada, y hay algunos que ya después de años dicen, a ver, vamos a probar tu colaborativo, que tanto dices, y le está yendo bien, ¿no? Entonces, ha enfocado bastante el concepto del colaborativo y que los equipos trabajen en colaboración y seguir promoviendo la colaboración dentro de los proyectos. Yo me quedo como que con esa impresión de esta charla de Jorge Luis Izquierdo. Anthony, ¿qué opinas? Ya, sí, ahí te voy a compartir tres PPTs que Excelente. son los que más al final han resumido también toda su presentación. La primera es, mostró lo que él denomina una botella personal, ¿no? Y él hablaba de la resistencia que se tenía. Todo nacía de las creencias, los cuales empujan a un pensamiento o sentimiento, los cuales derivan en acciones o decisiones, y eso iba a través de una botella y al final todo eso conlleva los resultados, ¿no? Entonces, la resistencia que se está generando en el sector a colaborar nace de unas creencias. Entonces, él mencionaba que para romper esas creencias tenía que haber tres condiciones para la colaboración, los cuales eran las creencias correctas, alinear los intereses, que tiene bastante que ver con la ponencia anterior, y el entorno de confianza, ¿no? Juntando estas tres condiciones para la colaboración, justamente se llegaba a romper la inercia en varios proyectos, ¿no? Él incluso mencionaba ahí de la fotografía que te pasé, que la confluencia de estos tres al centro lograba la colaboración en los proyectos. Entonces, esos serían los tres puntos resumen, ¿no, Romel? Creencias correctas, alineamiento de intereses y el entorno de confianza para los proyectos. Correcto. Sí, él me mostraba su ejemplo de la botella, que él partía de esto. Eh, Me gustaba por lo siguiente, porque él nos decía, o sea, ¿tú quieres resultados? O sea, en lo que sea, decía, ¿no? En general, no solo colaborativo, decía, ¿tú quieres los resultados? Sí. Mira el ejemplo de la botella. Todo parte de las creencias. O sea, desde lo que tú crees, de lo que tú sientes, de lo que tú piensas, es el cómo vas a obtener los resultados. Él lo está enfocando netamente en el tema de los colaborativos, ¿ok? Pero yo creo que en general se puede aplicar
a cualquier punto que ustedes quieran ver hacia adelante, no sé si colaboración, link y demás. Y lo otro importante que decía Anthony también era el alineamiento. Ok, tus creencias están bien, ¿sí? Pero con el que vas a colaborar, porque el proyecto no sale solo, pues no, Messi no gana el mundial solito, ¿no? Tiene un equipo. Entonces, nuestro equipo también tiene el alineamiento de intereses claro, no están alineados. Nuevamente, ¿no? El concepto de nuestros intereses alineados a un mismo objetivo, lo cual estadísticamente, con lo que mostró Alarcón, está en segunda posición de los beneficios mayores que tiene trabajar en colaboración. O sea, al final, armándolo todo ahora, tal vez en su momento era una secuencia de capacitaciones o presentaciones, pero creo que si bien ninguno de los speakers se ha juntado para armar las láminas, pero sí han llegado a coincidir en muchas cosas en común, ¿no? ¿Ok? Listo. Vamos con la de Roberto Árbulu. Deme un segundo. Ahora se conecta Anthony. Deme un segundo también. Vamos a hablar de Roberto Arbulu. Roberto Arbulu mostró algo muy parecido a lo que tiene Jorge Miranda con la ciencia de las operaciones, ¿ok? Pero lo mostró con una práctica bastante diferente y elocuente. Denme un segundo, les voy a mostrar acá unas láminas que tengo de él. Está acá. No, no está las... Ya. Bueno, les comparto un poquito de lo que mostraba Roberto Arbulu. Eh, Mencionaba mucho el cómo deberíamos de trabajar o cómo debemos jugar con el concepto del rendimiento y con el concepto del trabajo en proceso. O sea, si rendíamos más, cuánto más trabajo, si nuestro proceso, si teníamos mejor rendimiento en nuestros proyectos, nuestro trabajo en proceso, que es el work in progress, se acorta, se alarga. Entonces, nos hablaba sobre la importancia de la cual es entender el proceso que tenemos, ¿ya? Y rompió con un mito o un pensamiento que yo tenía, porque él dice esto, lo voy a poner acá, ¿ya? Dice, los cronogramas que seguramente hacen, así, los cronogramas, los last planner que seguramente están haciendo en sus proyectos, pues están muy ligados a algo llamado la ruta crítica. ¿Ya? Ok, cronogramas o ruta crítica. Hasta ahí creo que la mayoría coincide. Pero él decía, ya no estamos en la época donde nosotros estamos haciendo producción, link y demás, trabajemos con los cronogramas. Estamos en la época en la que debemos trabajar con los procesos, con las operaciones, ¿no? Cuando menciona acá, perdón, con las operaciones del proyecto. Y las operaciones, voy a poner acá, no están ligadas a la ruta crítica, están ligadas al cuello de botella. Entonces, lo más impactante para mí de esta presentación es que cuando nosotros estamos planificando nuestro concreto, los sectores, lo que queramos dentro del cronograma, seguramente estamos analizándolo desde un punto de vista de la secuencia constructiva, donde la ruta crítica es importante, pero tenemos que escarbar y entrar un poquito más allá. Y justo esa parte es la que tiene acá Jorge Miranda, ¿no? Donde nos puso un ejemplo en edificaciones. Arbulo no lo puso como ejemplo en edificaciones, pero lo planteó desde un punto importante. Y dijo, si tú desglosas tu proceso y entiendes tu trabajo, tu work in progress, tu trabajo en proceso, si entiendes tu throughput, tu rendimiento, ¿ok? Si entiendes los buffers también que seguramente tienes, ¿no? Tu buffer de almacenamiento, buffer de tiempo y demás, o sea, si tienes claro ya el proceso de la operación, ya el tema de la ruta crítica pasa a un segundo lado. O sea, ya no es importante la ruta crítica. ¿Qué es importante que tú identifiques en todo ese proceso? Tus cuellos de botella. Y así las estaciones de trabajo que tú identifiques en tu proceso, pintura, tarrajeo, ladrillo, lo que tú quieras,
tiene que estar más enfocado en cuál es mi cuello de botella y nos puso como que encuestas, hicimos tipo Kahoot, de esos aplicativos donde votas para ver cómo estaba nuestra lógica y nos ponía así como que el rendimiento, mientras más trabajo en proceso hay y más rindas, ¿qué pasa con tu proceso? Más trabajo quiere decir menos trabajo quiere decir más rendimiento y saca unas estadísticas bien interesantes, pero al final nos hizo toda esa evaluación para que nos diga lo siguiente. El cronograma es a la ruta crítica, y si ustedes manejan cronogramas, es su ruta crítica, pero cuando ya hacen el análisis más detallado, las operaciones tienen que analizarlas desde el punto de vista del cuello de botella. Y para aquellos que se acuerdan del cuello de botella, se basaba en esa estación de trabajo o esa actividad que no podía seguir el ritmo de la producción que tenían las otras actividades. Entonces, ese marcaba tu límite de producción y ese era tu ritmo de producción. ¿Y qué hacíamos cuando encontrábamos ese ritmo de producción tan bajo? Teníamos que subirlo, ¿no? Ver cómo subimos o equilibrar, porque tal vez producíamos en ciertas zonas más y al producir más generamos otros cuellos de botella. Entonces, el futuro o presente que ya se viene, que es todo lo que es la ciencia de operaciones, ¿ok? Que es el upgrade o el crecimiento que tiene el BDC, pues nos va a llevar a comenzar a pensar en procesos, operaciones, cuellos de botella y nuevas palabras que seguramente vamos a tener que entrar en análisis. No sé si están viendo, pero yo he visto contenido de COSAPI o de algunos que están trabajando en COSAPI y creo que es los únicos en los que he visto que ya están trabajando con esto de las operaciones, desglosan los procesos, están analizando sus cuellos de botella y están identificando en qué parte del tren de trabajo se están quedando y cómo pueden ir mejorando. Ya no están pensando en el cronograma. El cronograma se ha vuelto los hitos importantes del proyecto y está. Lo que están pensando es la operación, el proceso desglosado, dónde está mi cuello de botella, cómo lo hago más rápido, prefabricados, traigo productos, compro otras cosas, qué hago para resolver y tener una operación más lineal y hacia adelante, ¿no? Listo. ¿Estás, Frank? Creo que salió. Listo. Y hasta ahí es la sesión del día jueves y todo lo que más o menos se habló dentro del Lean Construction o del LSI. En el día viernes nos iba a acompañar Frank, pero lamentablemente pues, creo que se le ha cortado su internet, por lo que me mencionan por acá. Vamos a dejar, también ya es una hora, vamos a dejar la segunda parte para otra sesión. Solo les dejo con un concepto que vamos a ver la siguiente sesión con Frank, y es que ya se ha lanzado en septiembre, no, perdón, en octubre, va a empezar el nuevo proceso de la nueva certificación que va a tener el Lean Construction en nivel LATAM, la cual es la certificación EGL, especialista en gestión Lean. Así como existe el PMP, que seguramente muchos conocen en el PMI, hay una nueva certificación, bueno, relativa, nueva en Perú, ya está en otros países, ahorita está en México otros países, pero en Perú oficialmente y avalada por el Lean Construction Institute Perú, desde octubre se va a tener la certificación EGL en vigencia para los profesionales, la cual va a validar los conocimientos que tengan los profesionales. Dentro de la misma hay exámenes para poder evaluar, hay horas que tienen que tener que haber sido capacitador o experto en capacitaciones y demás. Está muy interesante todo lo que se va a venir de la certificación EGL. ¿Ok? Listo, entonces este micro resumen del día jueves lo vamos a dejar hasta aquí y les confirmo cuando empezamos con Frank la segunda o el resumen del segundo día de nuestro congreso de Lean. Les agradezco su participación, ahorita le tomo un pantallazo, exporto todo el material que les hemos mostrado y se lo comparto a nuestro grupo de WhatsApp. ¿Ok? Gracias a todos por acompañarnos, nos vemos en otra próxima sesión. Tengan muy buenas noches.